Hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos mal. Aquí es el tutorial número 15 de estos arreglos. Yo creo que este va a ser el penúltimo. Eh, y bueno, quería profundizar un poquito en el tema de las notas de paso y de bueno, eventualmente cromatismo y empezar a jugar un poquitito a partir de una armonía que ya nos guste, que nos parezca estable y darle un poquito de movilidad al arreglo para que no sea tan aburrido. Obviamente aquí estamos hablando de, bueno, de una complejidad un poquito mayor también para nuestros y nuestras estudiantes. Yo tomé, por ejemplo, esta armonización que hicimos en uno de los videos anteriores. Ya vamos a tratar de lograr una especie como de alternancia, o sea, tratar de que en cada pulso o en cada corchea haya algún movimiento, cosa que eh, la música no parezca estática el arreglo. Entonces, por ejemplo, a mí lo que siempre me llama la atención es que, por ejemplo, si aquí tenemos un do y aquí tenemos un fa, eh, para mí automáticamente el nexo es del bajo en corcheas descendente. Y así la, sol, perdón, la, sol y fa. Ya, entonces ahí tenemos un movimiento que, como habíamos visto antes, la primera nota de la progresión es la nota del acorde, pero que nos conduce a la siguiente. ¿Ya? Este movimiento lo podríamos repetir algunas veces, pero es bastante interesante. Y volver a repetirlo si quieren aquí mismo, y ya lo vamos armando. Entonces ahí tenemos una pequeña variante, ¿ya? Con un pequeño bajo en movimiento. ¿Ya? Y conecta directamente. Sol, do, si, la, sol, fa. ¿Ya? Y después las notas de paso. Por ejemplo, aquí, si queremos hacer un movimiento, podría ser un movimiento cromático de aquí hasta aquí también. Lo que le daría más tensión. Pero aquí, por ejemplo, si hiciéramos si, la, sol, ya quedaría muy bien. Pero acá estaríamos en el mismo movimiento. A mí me gusta siempre hacer alternancia. Entonces, si ya el movimiento lo llegamos a hacer, perdón, se me descuadró, lo llegamos a hacer después, ya, y suena mucho más interesante. Vienen, ya, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí ya deberíamos hacerlo cromático hasta el sol, o podríamos hacer este movimiento hacia aquí, ya, y darle, por ejemplo, un poquitito más de variedad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el primer pulso, se mueve la melodía, ¿ya? Y después la segunda voz y después la tercera se engresa haciendo compás. Yo creo que hay una variante bastante interesante. Siempre se pueden agregar otras cosas, contratiempos, todo lo que vimos. ¿Ya? Yo estoy tratando de ser lo más puntual posible en los temas que estamos trabajando, que ahora son notas de paso. ¿Ya? Notas de paso y alternancia en las voces. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el segundo compás lo podemos hacer en espejo, en el sentido de repetir el patrón del principio o cambiar los patrones, ¿ya? Como ustedes quieran. Eh, por ejemplo, aquí podríamos hacer, si lo queremos hacer en espejo, hacer otra vez lo mismo. Ya, total, estos cromatismos dan color, pero no molestan. ¿Ya? La sol, por ejemplo, y ahí tenemos un patrón, digamos, en la primera voz. ¿Ya? Está bastante interesante. Lo que sí aquí estaría bueno, por ejemplo, yo lo que muchas veces hago es que el bajo descanse, ¿m? Y darle y hacer que la tónica aparezca después para que dé movimiento y para que eh, alguien toque sobre el cuarto pulso. Ya les habrá pasado con sus alumnos que cuando nadie toca también es como un poquito más difícil ubicarse tonalmente. Entonces esta variante creo que es un poquito más fácil. ¿Ya? Entonces el sol, sol, la da un pie a lo que viene. Entonces
Entonces esta es como la parte B, que es distinta. Esta es la parte A. Entonces nosotros vamos a hacer copy paste, como hacemos siempre, ¿ya? Y nos queda armado bastante bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, si queremos modificar, yo haría unas pequeñas notas de paso. Perdón. ¿Ya? Para que ahora el que haga las negras con punto, corcheas, sea esta voz. Tariri, ¿ya? Y la de arriba, por ejemplo, podríamos hacer, para que no se estrese, todas ligadas, ¿ya? Entonces ir variando. Aquí, por ejemplo, para hacer un movimiento, pero acá sería mi, fa, sol, o sea, mi paralelo. No tiene como mucho sentido. Lo que sí podría hacer es mi y otra nota del acorde. Por ejemplo, yo me arriesgaría a hacer un... ya tomamos la quinta del acorde y hacemos una pequeña nota de paso hasta el sol, por ejemplo. Esto podría funcionar. Y aquí agregaría una nota de paso hasta el mi, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, aquí estaríamos siempre con movimiento. Algunas notas se mantienen estáticas, otras no. Y si queremos, por ejemplo, darle más tensión, podríamos hacer aquí un cromatismo, ¿ya? Y ver cómo funciona esa primera parte así, medio hecha a la rápida, pero con ideas, calculo que interesantes y armónicamente funcionales, que es lo importante siempre a tener en cuenta. ¿Ya? Yo creo que está bastante bien. Aquí, por ejemplo, podríamos volver a hacer lo mismo para que haya movimiento, este acorde de mi, ya cambiarlo, igual incluso, ya que haya una respuesta a este acorde de tónica, pero por ejemplo que sea otro acorde, ya como lo vemos en los acordes de paso, por ejemplo, no sé, do mayor, do, mi, sol, ya que va otra vez al sol. Entonces, por ejemplo, quedaría de esta forma aquí, ya creo que funciona bastante bien. Y en el final, sí, podríamos hacer varios experimentos raros. Aquí tenemos, por ejemplo, unas quintas paralelas, sé que las ven, pero bueno, vamos a obviarlas. Vamos a obviar el error y vamos a concentrarnos en lo que es realmente importante, que es hacer algo funcional para que los chicos puedan tocar y sea entretenido. Por ejemplo, aquí ya tenemos algunos temas interesantes como las negras con punto, las corcheas en bajada y pequeños saltos. Bueno, la idea es que sea lúdico y todo esto movible, siempre es todo flexible. Por ejemplo, si usted quiere hacer un acorde aquí de la menor de paso, la do mi también puede funcionar muy bien. Veamos cómo funciona desde el principio. ¿Ya? Creo que está bastante bien. Capaz para darle un poquito de color podría haber algún acorde aquí, tipo, podríamos hacer un fa menor, ¿ya? Y hacer algún cromatismo que no choque tanto. ¿Ya? Y acá muchas veces esta voz también es en caída, con nota de paso. ¿Ya? A ver si les gusta. Esa nota igual suena tensa, pero bueno, yo qué sé, les puede gustar. Incluso podríamos hacer una especie como de retardo de ese do y dejarlo más tiempo. Y ahí nos quedará todo, ya todo. O si no, ir
a lo más extremo, que es un cromatismo completo de esta voz, que funcionaría más o menos así. Está bastante bien, bastante circense queda, pero creo que es una opción muy interesante para este tutorial 15. Bueno, mañana nos vamos a despedir, voy a tirar un par de ideas provenientes de donde vengo yo, del Río de la Plata, para hacer algo entretenido con este arreglo para finalizar. Y bueno, espero que estén todos muy bien. Cuídense.